Bendito sea nuestro Creador, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, y hoy Dios nuestro, reciba la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hoy es un buen día para seguir meditando sobre el tema que hablábamos el domingo pasado, donde decíamos que vivimos en una sociedad que nos cautiva, nos enseña a ser independientes, nos educa para ser hombres y mujeres de provecho y que aportemos algo bueno a la sociedad en la cual vivimos. Y en ese proceso nos fincamos metas tales como salir adelante con la escuela, lograr un diploma, lograr un doctorado, lograr dinero, comprar una casa bonita, tener un auto, 2 o 3 y tener una chequera gorda en el banco. Pero llegamos a la conclusión de que nos podemos fincar metas y las podemos lograr y aún así sentirnos vacíos, sentirnos completamente vacíos. Porque pues hay metas que no alcanzamos. Hay metas que nos proponemos, las alcanzamos, hay unas que de plano nos quedamos cortos, más cuando nos olvidamos de que nuestra esencia primaria es que somos seres espirituales y no nos fincamos metas espirituales, simplemente las metas en la carne, las metas en la vida. Y por eso es que una gran cantidad de hombres y de mujeres en este mundo, en esta sociedad, nos sentimos vacíos, completamente vacíos. Y esto nos hace sufrir porque no nos entendemos. No entendemos lo que el Señor nos dice allá al principio cuando menciona estas palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa verdad de ser semejantes a nuestro Creador, antes de que seamos simplemente polvo y del polvo organismos vivientes, somos, hermanos, almas y provenimos de la eternidad. Pues ese Creador nuestro trata de enseñarnos esto, que Él es un Dios invisible, que se mueve en lo intangible, que vive por los siglos de los siglos sin que el tiempo le afecte. Y esa verdad es la que nosotros tenemos que pensar, pues aparte de ser hechos físicos, aparte de ser hechos biológicos, intelectuales, sentimentales, en un principio básico, nucleico, en un principio central, debemos de entendernos primeramente seres espirituales, con metas y propósitos, por supuesto, de esta vida, pero no es solamente esto, sino que si nos entendemos desde un principio, también tendremos nuestras metas espirituales, con propósitos eternales, y eso es lo que hace la gran diferencia en nuestras vidas. Y en una primera necesidad natural de ese entendernos de dónde venimos, y como parte del polvo volveremos al polvo, pero como espirituales hechos a semejanza del Señor, volveremos a la eternidad. Y ahí debe de ponernos a pensar esa gran verdad de cómo fincarnos metas en lo espiritual. De esta manera nos sentiremos completos. Y es por esto que aunque logremos 1000 metas en esta vida,
Si olvidamos lo espiritual, tarde o temprano nos vamos a sentir completamente vacíos, porque no hemos llenado esa parte importante en nosotros, la parte espiritual, esencial, de nuestra esencia primera de haber sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, ¿qué? Necesitamos volver a Dios. Necesitamos encontrarlo o reencontrarnos con Él. Necesitamos entenderlo, comprenderlo, amarlo, valorarlo y entregarnos a Él sin reservas. Y aún ahí, hermanos, en la entrega más honesta, más fiel y más perfecta, no nos vamos a salvar de encontrarnos con momentos difíciles que necesitemos nosotros solucionar. De hecho, necesitemos interpretarlos primeramente. En realidad, Dios nunca nos prometió, hermanos, que estaríamos libres de problemas. Nunca nos prometió que estaríamos libres de penas y dolores. Quiero decir que, aunque estemos bien con Dios, de cuando en cuando, tendremos que pasar por momentos difíciles, donde lo más profundo de nuestro ser se desgarra. Se desgarra. Esos momentos difíciles donde nos sentimos completamente solos, quebrantados, derrotados. Por eso necesitamos entendernos primeramente, hermanos, en nuestra esencia primaria espiritual. ¿Y saben ustedes quién es el que nos enseña así de entrada? Nuestro Señor Jesucristo. Porque Él viene y se viste de carne. Como cualquiera de nosotros, nació de una mujer. Tuvo su infancia, tuvo su adolescencia. A la edad adecuada comenzó su ministerio. Y Él venía para ser muerto, para morir por nuestros pecados. Y para Él fue difícil. Padre, si es posible que pase de mí esa copa. Es importante que entendamos esto. De otra manera, cuando lleguen estos momentos de desolación, de sentirnos vacíos, podemos ser destruidos. Entonces es necesario, hermanos, comprender la vida y más que la vida, comprender los momentos difíciles de esta. De esta manera nos comprenderemos unos a otros. Y más personalmente, quisiera yo comprenderme a mí mismo. En el libro de Mateo, podemos nosotros hacer un seguimiento de lo que estamos diciendo, comenzando con el capítulo 26 del versículo 69 en adelante, cuando Pedro estaba sentado en el patio. Ya había sido el Señor Jesús apresado y Pedro lo había seguido allí a hurtadillas sin darse a conocer. Pero había algo en él que lo delataba, de tal manera que se acercó una criada diciendo: tú eres de los seguidores del Cristo. Él negó diciendo: mujer, no sé de lo que hablas. Y cambió de lugar. Lo vio otra y dijo: sí, tú también eras de los que andaban con Jesús el Nazareno. Pero él negó, y negó con juramento: no conozco al hombre. Y poco después sucedió esa historia que todos sabemos. Después de haber sido descubierto por tercera vez, el gallo cantó. La tercera vez, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida, dice la Escritura, cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo,
me habrás negado 3 veces. Y dice que saliendo afuera, lloró amargamente. Dígame usted si este no es un momento difícil, de sentirse vacío, de sentirse desolado. Por eso lloró. Esta es una de las cosas que nos golpea enormemente cuando estamos en Dios, por supuesto, y vamos caminando por la vida y experimentamos momentos difíciles en esta, circunstancias que llegan y nos golpean. Y nos golpean de tal manera que nos hacen caer, y allí en el suelo nos sentimos solos. Y en vez de levantarnos, caemos más abajo en el pozo. Y es ahí cuando nos preguntamos, los que debían de estar aquí conmigo, ¿dónde están? Y le faltamos al Señor. Por supuesto, la conciencia nos redarguye, la conciencia nos reprende. Y esto, fíjese usted, no tiene nada que ver con estar o no estar bien con Dios. Son simplemente cosas que pasan en la vida y que nosotros debemos saber interpretarlas y solucionarlas. Y por supuesto que tenemos a Dios. No lo negamos. Tenemos a Dios y en esos momentos decaídos Dios nos consuela, pero también de cuando en cuando necesitamos un amigo, ahí enseguida que nos eche una mano, algún hermano que haga la labor de samaritano. No solo Pedro lo está negando, seducido por los temores de hombre, porque al menos Pedro lo siguió. ¿A dónde están los otros discípulos? No, los otros discípulos estaban escondidos, no habían tenido el valor de seguir a Jesús, no habían tenido el coraje suficiente, no habían tenido el amor, pues, la misericordia para estar con su amigo, con su maestro. ¿Sabes tú? Que la mayoría de las veces que citamos este pasaje nos centramos en Pedro, nos centramos en el gallo, en la muchedumbre, en las maldiciones que dijo Pedro, pero pocas veces pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, el Cristo, se está sintiendo peor que Pedro. Es Jesús el que está siendo negado por Pedro. Es Jesús el que ha sido entregado, encarcelado injustamente, traicionado. Su noche se hará interminable por lo que tiene que pasar. Pero para eso nació, para eso tomó carne, para eso se vistió de carne, vino a vivir entre nosotros. ¿Y para qué? Para también sufrir. ¿Y cómo sufre? ¿Cómo empezó todo? Judas lo traiciona, Pedro lo niega, los demás lo abandonan. La religión institucionalizada lo odian, le tienen envidia. ¿Y el pueblo? El pueblo, los beneficiados, los que fueron beneficiados por milagros, los ciegos que ahora ven, los paralíticos que ahora caminan, los leprosos que ya fueron lavados, limpios. ¿Dónde están? Venga hermano, venga hermana, vamos a leer. Mateo 27. Del 17 en adelante dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mira, esto es parte del sufrimiento de Cristo. La envidia que los religiosos le tenían. Y dice el versículo 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer,
Pilato, dice, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero, dice el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré pues? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Piensen esto. ¿Qué mal les había hecho? Ninguno. Beneficios muchos, males nada. Los había sanado de sus enfermedades, los había levantado de sus parálisis, les había dado de comer multiplicando los panes. ¿Qué mal ha hecho? Ninguno, mas sin embargo está sufriendo. Además, gritaba la multitud, sea crucificado. ¿Notan ustedes? Esto es un desprecio más. Y tiene su tipo de dolor porque Jesús es el Mesías. Ese Mesías que los judíos habían esperado por cientos de años y cuando llegó no lo pudieron entender. Los judíos tenían sus propias expectativas de cómo llegaría el Mesías. Yo creo que se lo imaginaban, llegará vestido de rey, con un caballo blanco, con una legión de ángeles. Y Jesús no cumplió con esas expectativas, y siendo verdaderamente el Salvador, y siendo verdaderamente el rey de los judíos, ahora sufre la blasfemia de su pueblo cuando es rechazado. Deje usted, odiado, porque se necesita odiar a alguien para tenerle envidia y odiarle para pedir que lo crucifiquen sin tener delito alguno. Él es el dador de vida, siendo muerto por los muertos. Es Dios encarnado pidiendo un lugar entre los hombres, el lugar que le corresponde, pero le es negado. La ignorancia del pueblo, esa chusma que siempre se va con lo que los otros dicen, porque los otros fueron los que los instigaron a que pidieran a Barrabás. Pero está sufriendo un gran desprecio. ¿Cómo se sentiría el Señor? ¿Qué podría experimentar en su corazón? En ese momento podría estar el Señor estar viendo a algunos que Él sanó. O tal vez Él alargaba su mirada tratando de encontrar el rostro de alguno de sus discípulos, buscando a sus hermanos, buscando a sus amigos, porque les dijo, vosotros sois mis amigos. No estaban. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, lo trataron mal. Tuvo sed y le dieron algo agrio, algo horrible de beber. Vinagre mezclado con hiel. No quiso probarlo. ¿Por qué no quiso probarlo? ¿Cómo se sentiría? Cuando le vieron crucificado, repartieron sus vestidos los soldados entre ellos, echando suertes. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita,
este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero lo pusieron como burla, no lo pusieron como algo bueno. ¿Más desprecios? Seguro que sí. No solamente está solo, mejor dicho, no solo es el sentimiento de sentirse solo, ahora también está enfrentando su propia muerte como una realidad, y es una realidad dolorosa. Sus manos han sido clavadas a la cruz, sus pies también han sido fijados con un clavo. Y ha entrado en el proceso ese que dicen que cómo morían los crucificados, que estaban colgando el cuerpo desfallecido y comenzaba a juntarse agua en los pulmones, a asfixiarse, y tenía que incorporarse sobre los pies heridos para poder agarrar un poco de aire. Estarse ahogando, estar en ese gran dolor. No solo eso, su ropa le ha sido quitada, su desnudez ha sido expuesta. No es como los pintores lo han pintado, así muy romántico, el Señor Jesús muy bien peinadito y su barba muy arregladita y con una tela tapando su desnudez. No, hermanos, estaba completamente desnudo y no había nadie que lo cubriera. Me imagino ese cúmulo de pensamientos, me imagino ese cúmulo de sentimientos, de, qué sé, vergüenza de que su madre lo esté viendo desnudo y las otras mujeres. Me imagino el sentimiento de incapacidad, de no, fíjese usted, de no poder espantarse la mosca que se le paró junto a la boca atraída por la sangre. ¿Cómo? ¿Dónde están mis amigos a ese momento? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los que decían amarme? ¿Dónde están los que decían que me seguirían hasta la muerte? ¿Quieren más? Por supuesto que sí. Crucificaron a otros 2 hombres, uno a cada lado del Señor, y estos le injuriaban, diciéndole: tú que derribas el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, toda la religión institucionalizada ahí presente, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y me imagino que se burlaban riéndose. Confió en Dios, pues ahora Dios que le libre. No pasaba nada. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparado. Invariablemente de la traición de Judas, de la negación de Pedro, de la envidia de los sacerdotes, del desprecio, de las burlas, de los golpes. Me refiero a ese hecho de sentirse completamente abandonado, de sentirse el hombre más abandonado en ese momento. Yo me pregunto cómo estaría su corazón. ¿Sabes cómo me lo imagino? Como una pasita desinflada. Como una pasita desinflada. No físicamente, mi hermano.
sentimentalmente. ¿Qué quiso decir, hermano, cuando le salió ese grito desde lo más profundo de lo que él era, como denunciando algo que no había sido pactado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es pregunta. Y se la está haciendo a esa parte de la deidad del Padre Celestial, como diciendo: tú me prometiste que ibas a estar conmigo hasta el final y no te veo. ¿Por qué me has desamparado? La razón, ¿por qué me has desamparado? Es como si Jesús dijera: yo sabía, yo estaba preparado para la traición de Judas. De hecho, lo descubrí cuando la mesa, el que mete la mano en mi plato, ese me entregará. Estaba preparado aún del abandono de mis discípulos. Estaba preparado de la negación de Pedro, porque le dije: antes de que cante el gallo, me vas a negar. Pero no estaba preparado para sentirse completamente abandonado, ¿o sí? ¿Por qué me has desamparado, Padre? ¿Por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué no te veo cuando más te necesito? ¿Por qué no te siento cuando más falta me haces? ¿Dios lo había abandonado? No. Y esa es la gran lección, mis hermanos. Dios no la había abandonado. El Señor, el Padre Celestial, estaba presente. Me atrevo a decir que le dolía en gran manera. Dice que cuando estaban sucediendo estas cosas, hubo tinieblas. Algunos se han atrevido a decir: es que fue el momento que más le dolió al Señor, al Padre Celestial, y volteó su rostro para no seguir viendo el sufrimiento de su Hijo. Yo no sé, pero ¿cuál padre puede ser indiferente a la muerte de su Hijo? Y ahí está, este es el punto. Jesús ahí está y se siente solo, pero no estaba solo. Y esto, hermanos, aplica a nosotros. Es más, es una de las lecciones más tremendas que cada uno de nosotros podemos aprender. Que nos puede sacar adelante, hermanos, en cualquier circunstancia o situación, por muy adversa que ésta sea. Esos momentos cuando nos sentimos desolados, cuando nos sentimos en el hoyo solos, cuando los días se convierten en días grises, cuando no hay nada que nos consuele. Cuando me siento completamente abandonado y en soledad. Y luego aparece el Señor con esta lección diciéndome: ¿no estás solo? Aunque los amigos no estén, no estás solo. Aunque los hermanos no estén, no estás solo. Aunque los amados no estén, no estás solo. Aunque a los que les corresponda estar no estén, Dios sí está. Dios sí está. Yo, como predicador, les puedo decir una cosa: que muchos esperan de mí, pero nadie piensa en mí. Como si yo fuera Superman. Todos esperan que yo me acerque, pero raro es el que se acerca a mí. Pero Dios es así, ¿no? En su sola sabiduría nos hace pasar por tragos amargos para que volteemos hacia arriba y tratemos de verlo y valoremos y estemos seguros de una cosa que nos ayudará en todo momento difícil. ¿Los amigos fallan? ¿Los hermanos traicionan? ¿Los Pedros te niegan? ¿Los hermanos te abandonan?
los beneficiados te rechazan, los malos te envidian, te golpean, te crucifican, todos te pueden abandonar, pero Dios no. Podrás sentirte la persona más sola y abandonada, pero no lo estás. Podrás sentirte la persona más vacía, pero no estás solo. Es necesario, fíjate lo que es necesario ahí a ese momento. Es necesario morir para poder resucitar. Fíjate lo que estoy diciendo. Porque ahí está la victoria, hermano, al final de la vida. Cuando todo esto corruptible se vista de incorruptibilidad, esto temporal se vista de eternidad. Y por supuesto el Padre Celestial ve a su Hijo sufriendo, más que eso lo ve muriendo, pero Él hará algo tremendo, porque la tumba no podrá encerrarlo. La muerte no podrá retenerlo. Resucitará. Se le volverá a levantar y será alzado a los cielos y se sentará a la diestra del Padre. Y sus discípulos, por ese evento, sus discípulos volverán a tomar fuerza e irán por todo el mundo predicando el Evangelio. Y el cristianismo crecerá, el cristianismo se multiplicará y será enorme y será glorioso y será imparable. Y ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Tú eres parte de esa gloria. Y ya avisados de esto, todos juntos podemos ser mejores. ¿Qué podríamos haber hecho en aquel día cuando Jesús fue entregado? Imaginemos por un momento que volviéramos allá. Le acompañaríamos al juicio para respaldarlo, para soportarlo, para animarlo. Cuando iba cargando el madero, le hubiéramos dicho: Señor, déjame ayudarte por un momento, por unos pasos, cargando este madero. ¿Ya? Por supuesto. Podríamos haber estado ahí en su martirio, podríamos interceder para que, oye, que se tape su desnudez, no seas cruel. Podríamos haber ayudado a bien morir con nuestra compañía y podríamos haber llorado con él en aquel momento y podríamos haberle dado fuerzas con un simple movimiento de labios a lo lejos, allá cuando él estaba en la cruz sufriendo, y que volteara y te viera y que tú le dijeras moviendo tus labios: Jesús, te amo. El Padre Celestial no te ha abandonado, está contigo, pero es necesario que pases por todo esto. Y podríamos haber orado para que las cosas hubieran sido más llevaderas y podríamos haberle espantado la mosca, pues. Y podríamos haber calmado su sed con agua fresca. Y lo hubiéramos hecho con mucho amor y con mucha misericordia. Pero ahora es nuestro turno. Hermano, hermana, cuando te sientas completamente abandonado, cuando te sientas que estás en ese pozo oscuro, porque es de humanos caer en esos episodios, no eres Superman. Estamos sujetos a tales sufrimientos, pero necesitamos nosotros recrear la resurrección en nosotros, porque tu carne, tu humanidad está expuesta a ceder, a caer, a sucumbir, a sentirse completamente desolada, tu vida completamente vacía. Pero comenzamos con esta gran verdad: no estás solo. Otra vez lo voy a volver a repetir, hermano, no estás solo.
Jesús pasó por todo eso para darnos una gran lección. Y entonces cuando lo podemos recordar, porque podemos caer en ese pozo de soledad, de vaciedad, podemos caer, pero allí en ese momento tan drástico podemos recordar la lección de Cristo Jesús como diciéndonos: ¡hey, levántate! Enjuga tus lágrimas, ciñe tu ropa, renueva tus fuerzas, vuelve a vestir la armadura que te he proveído. Esas serían las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¡hey, levántate! Yo ya pasé por eso. Te entiendo completamente lo que estás pasando. Porque Él también se sintió así, traicionado, negado, entregado, golpeado, crucificado. Pero hoy es el victorioso. Esa es la gran lección. Él está de pie. Tuvo que haber pasado por todo eso para que su muerte, su derramamiento de sangre nos tocara y lavara nuestros pecados. Y ahora ya está sentado a la diestra del Padre. Y puede interceder por nosotros, ahí de cerquitas. Estamos en una mejor posición, ¿sabes por qué? Porque por muy bajo que caigamos, Él nos puede revestir con su poder. Y su palabra nos habla. Y su luz nos guía. Cree en Él, mi hermano, mi hermana. Hermano, hermana, cree en Él. Levántate, confiesa su nombre. Deja que Él te toque como suele tocar. Deja que Él te bendiga como Él suele bendecir. Deja que Él te lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque Él es nuestra solución a ese sentimiento de vaciedad. ¿Y cuál es, hermano, parte de la lección? Esa. Comienza a fijarte en metas espirituales más que simplemente las carnales. Sí, está bueno que logres un diploma, y está bueno que tengas casa bonita, y está bueno que tengas un automóvil, y está bueno que tengas dólares en el banco. Pero que eso sea secundario. Que tengas metas espirituales primero que las carnales. Un hombre, una mujer más dedicado, un hombre, una mujer más entregado, un hombre, una mujer que verdaderamente crea en el Señor Jesucristo, porque esa es la solución a la vaciedad. Creer en Él y fincarnos metas espirituales que vayan acorde con nuestra forma en que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Antes que ser carne, almas vivientes. Por lo tanto, metas espirituales. Y de esa manera, permíteme asegurártelo, si bien entiendo lo que el Señor dice. Cuando tú te pones primeramente metas espirituales y las logras, nunca te vas a sentir vacío. Entonces, ¿qué? Levántate pues, confiesa tu nombre, dile a todo el mundo que tú crees en el Señor Jesucristo y vive una vida gloriosa.